El camino de la muerte, leyendas de los traileros. Mi nombre es Jaime y soy un trailero experimentado en México. He pasado años recorriendo las carreteras más peligrosas y solitarias de este país, pero ninguna se compara con el camino de la muerte. Este tramo de carretera serpentea a través de las montañas de la Sierra Madre Oriental, conectando pueblos remotos y minas abandonadas. La gente dice que está maldito, que está plagado de espíritus y criaturas de la noche. Mi historia comienza en un pequeño pueblo llamado San Miguel de las Cruces, donde me encontré con un grupo de trailero que intercambiaban historias sobre el camino de la muerte. Todos advertían sobre los peligros que acechaban en esa carretera, pero yo, siendo un hombre de carácter firme y sin creencias en supersticiones, no les presté mucha atención. Esa noche, en el bar local, escuché una historia que me dejó inquieto. Un viejo llamado Don Ramón contaba sobre una experiencia que tuvo hace años en el camino de la muerte. Había visto figuras fantasmales moviéndose entre los árboles y había escuchado susurros en la oscuridad. A pesar de mis intentos por ignorar sus palabras, algo en su tono me hizo sentir escalofríos. Al día siguiente, decidí enfrentar el camino de la muerte por primera vez. Había aceptado un trabajo para entregar una carga de mercancías a un pueblo remoto en las montañas. La paga era buena y necesitaba el dinero, así que me preparé para el viaje sin pensar en las historias de terror que había escuchado. Salí de San Miguel de las Cruces justo antes del amanecer. El sol apenas se asomaba sobre el horizonte cuando me adentré en el camino de la muerte. La carretera era estrecha y sinuosa, rodeada de espesos bosques y precipicios escarpados. A medida que avanzaba, una sensación de inquietud se apoderaba de mí, pero me obligué a seguir adelante. Durante horas, conduje en silencio, concentrado en la carretera y en mantener mi carga a salvo. Pero a medida que caía la noche, las sombras se cerraban a mi alrededor y la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. De repente, un sonido agudo me hizo saltar en mi asiento, el chirrido de mis frenos. Había algo en medio de la carretera. Detuve mi camión y encendí las luces altas, iluminando la figura borrosa que se erguía frente a mí. Era una mujer, vestida con un vestido blanco que ondeaba en la brisa nocturna. Su cabello oscuro caía en cascadas sobre sus hombros y sus ojos brillaban con un brillo sobrenatural. Me miraba fijamente, como si estuviera buscando algo en lo más profundo de mi alma. Paralizado por el miedo, apenas podía mover un músculo. La mujer levantó lentamente un brazo, señalando hacia adelante con un gesto fantasmal. Sin decir una palabra, parecía estar advirtiéndome de algo, ¿pero de qué? Antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció en la oscuridad, dejándome solo con el eco de mi propia respiración entrecortada. Tembloroso, reanudé mi viaje, tratando de sacudirme la sensación de malestar que me había invadido. Pero cuanto más avanzaba, más intensa se volvía esa sensación. Los árboles parecían susurrar secretos entre sí y el viento susurraba palabras incomprensibles en mis oídos. Me sentía como si estuviera siendo observado por miles de ojos invisibles, esperando el momento adecuado para atacar. Entonces, en medio de la negrura de la noche, escuché un ruido proveniente del bosque a mi izquierda. Era un crujido de ramas y hojas, seguido de un gemido lastimero. Instintivamente, reduje la velocidad y me quedé quieto, tratando de identificar la fuente del sonido. Pero lo que vi me heló la sangre. Una figura oscura se movía entre los árboles, apenas visible en la penumbra. Parecía humano, pero su piel era pálida y desgarrada, y sus ojos brillaban con una luz enfermiza. Me miraba con hambre, como si fuera una presa en su caza nocturna. Sin pensarlo dos veces, pisé el acelerador y me alejé de esa abominación lo más rápido que pude. El resto del viaje pasó en un torbellino de miedo y paranoia. Cada sombra se convirtió en una amenaza potencial y cada ruido en la oscuridad me hacía saltar de susto. Finalmente, llegué a mi destino ileso, pero sabía que nunca olvidaría mi encuentro con el camino de la muerte.
Desde entonces, he evitado esa carretera a toda costa, prefiriendo perder dinero que arriesgar mi vida una vez más. Pero las experiencias que viví en esa noche maldita siguen persiguiéndome en mis pesadillas, recordándome que hay lugares en este mundo que están mejor dejados en la oscuridad. El camino de las sombras, pesadillas en la autopista. Mi nombre es Esteban y he pasado gran parte de mi vida como trailero recorriendo las carreteras de América Latina. He visto cosas que desafían toda lógica y explicación, pero ninguna experiencia se compara con lo que viví en el camino de las sombras. La historia comienza en un pequeño pueblo en las afueras de Ciudad de México. Era una tarde calurosa cuando recibí una llamada para un trabajo urgente de transporte de mercancías hacia el sur del país. Sin pensarlo dos veces, acepté el encargo y me puse en marcha. El sol se estaba poniendo cuando me adentré en la carretera y pronto me encontré en el Camino de las Sombras, una autopista conocida por sus historias de terror y misterio. La noche caía rápidamente y pronto me vi rodeado por la oscuridad de la selva que bordeaba la carretera. A medida que avanzaba, una sensación de inquietud se apoderaba de mí. El aire se volvía denso y cargado, y los sonidos de la noche resonaban en mis oídos con una intensidad escalofriante. Pero seguía adelante, convencido de que mi valentía y experiencia como trailero me mantendrían a salvo. Sin embargo, todo cambió cuando llegué a un tramo desolado de la autopista. La carretera se extendía frente a mí como una lengua oscura que se perdía en la noche, y un escalofrío recorrió mi espalda cuando me di cuenta de que estaba completamente solo. De repente, una sombra oscura cruzó la carretera frente a mí, haciendo que mis manos se aferraran con fuerza al volante. Mis ojos escudriñaron la oscuridad, pero no pude ver nada más que el resplandor de mis luces delanteras reflejándose en los árboles. Tratando de sacudirme la sensación de malestar, continué mi viaje, pero cada vez más convencido de que algo no estaba bien en ese lugar. Las sombras parecían moverse a mi alrededor, danzando en el borde de mi visión y desapareciendo cuando intentaba enfocarlas. Fue entonces cuando lo vi, una figura oscura parada al borde de la carretera, con los ojos brillando en la oscuridad. Instintivamente, reduje la velocidad y me detuve a su lado, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda cuando la figura se volvió hacia mí. Era una mujer joven, vestida con harapos y con el pelo enredado. Sus ojos, sin embargo, me miraban con una intensidad que me heló la sangre, como si pudieran ver directamente en mi alma. Sin decir una palabra, extendió una mano temblorosa hacia mí, como si estuviera pidiendo ayuda. El miedo se apoderó de mí mientras miraba a la mujer, sin saber qué hacer. ¿Debería ayudarla, o debería seguir adelante y dejarla atrás en la oscuridad de la noche? Antes de que pudiera tomar una decisión, la mujer desapareció ante mis ojos, dejándome solo con el eco de mi propia respiración entrecortada. Tembloroso, reanudé mi viaje, pero la sensación de inquietud no me abandonó. A medida que avanzaba por la carretera, los encuentros con las sombras se volvían más frecuentes, y pronto me vi rodeado por una multitud de figuras oscuras que me miraban con ojos vacíos. Entonces, en medio de la oscuridad, escuché un grito desgarrador que cortó el silencio de la noche. Instintivamente, detuve mi camión y me adentré en la oscuridad, siguiendo el sonido hasta que llegué a un claro en el bosque. Lo que vi allí me heló la sangre. Una multitud de sombras se agolpaba alrededor de una figura solitaria que yacía en el suelo en un charco de sangre. Reconocí al hombre como uno de mis compañeros traileros, pero antes de que pudiera acercarme, las sombras se dispersaron en la oscuridad, dejándome solo con el eco de mis propios latidos. Sin pensarlo dos veces, subí a mi camión y me alejé de ese lugar maldito lo más rápido que pude, jurando no volver nunca más. Pero las sombras me persiguieron en mis pesadillas, recordándome que hay lugares en este mundo que están mejor dejados en la oscuridad. Desde entonces, he evitado el camino de las sombras a toda costa, prefiriendo perder trabajos antes que arriesgar mi vida una vez más. Pero sé que las sombras aún están ahí, acechando en los rincones oscuros de mi mente y esperando el momento adecuado para regresar.
El fantasma del kilómetro 666, encuentros sobrenaturales en la ruta. Mi nombre es Jairo, y he pasado gran parte de mi vida como camionero recorriendo las interminables carreteras de América Latina. Durante años, he escuchado historias sobre el misterioso y temido kilómetro 666, un tramo de carretera donde dicen que los encuentros sobrenaturales son moneda corriente. Pero nunca imaginé que me vería involucrado en una de esas historias hasta esa fatídica noche. Todo comenzó en una tranquila tarde en la ciudad de Santiago, Chile. Había estado entregando un cargamento en la capital y me dirigía de regreso a mi hogar en Valparaíso. Conocía bien la ruta, pero siempre había evitado el kilómetro 666 debido a las oscuras leyendas que lo rodeaban. Sin embargo, esa noche, una serie de desvíos y problemas de tráfico me llevaron directamente hacia él. A medida que me acercaba al kilómetro 666, una sensación de malestar comenzó a invadirme. El ambiente se volvió más pesado, como si estuviera cargado con la energía de siglos de historias escalofriantes. Traté de mantener la calma, recordándome a mí mismo que solo eran supersticiones y leyendas urbanas. Pero entonces, algo extraño comenzó a suceder. Mi radio se volvió estática, y las luces del tablero parpadearon intermitentemente. Traté de ignorarlo, pero el sentimiento de inquietud persistía. Cuando finalmente llegué al kilómetro 666, me detuve un momento antes de continuar. Justo en ese momento, una densa niebla comenzó a aparecer, envolviendo la carretera en un manto grisáceo. Mis manos se aferraron al volante con fuerza mientras avanzaba con cautela, consciente de que algo estaba fuera de lugar. Fue entonces cuando lo vi. Una figura borrosa se materializó frente a mi camión, flotando en medio de la niebla como un espectro de otro mundo. Mis ojos se abrieron con incredulidad mientras observaba al fantasma del kilómetro 666, una presencia etérea que parecía desafiar toda explicación lógica. Traté de apartar la vista, convenciéndome de que era solo una ilusión causada por la niebla espesa, pero el fantasma persistió, mirándome con ojos vacíos llenos de una antigua tristeza. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando me di cuenta de que estaba frente a algo más allá de mi comprensión. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, el fantasma desapareció en la niebla, dejándome solo con el eco de mi propia respiración agitada. Sacudí la cabeza, tratando de deshacerme de la sensación de malestar que me había invadido. Decidido a poner fin a esta experiencia sobrenatural, aceleré mi camión y continué por el kilómetro 666, pero el encuentro con el fantasma fue solo el comienzo de una serie de eventos inexplicables que me esperaban esa noche. A medida que avanzaba por la carretera, más presencias fantasmales parecían aparecer de la nada, desvaneciéndose en la niebla antes de que pudiera distinguir sus formas con claridad. Voces susurrantes llenaban el aire, y sombras se movían en las sombras de los árboles a lo largo del camino. En un momento dado, mi camión se detuvo abruptamente, como si hubiera chocado contra una barrera invisible. Miré por la ventana y vi una figura oscura parada en medio de la carretera, bloqueando mi paso. Era una mujer vestida de blanco, con el cabello oscuro ondeando en la brisa nocturna. Traté de retroceder, pero mi camión estaba atrapado, inmóvil como si estuviera anclado en su lugar por una fuerza invisible. La mujer se acercó lentamente al vehículo, su rostro inexpresivo iluminado por la luz de la luna. Fue entonces cuando lo vi. El rostro de la mujer estaba cubierto de sangre, sus ojos vacíos reflejando una profunda tristeza y dolor. Un grito escapó de mis labios mientras retrocedía en mi asiento, horrorizado por la visión ante mí. Pero antes de que pudiera hacer algo más, la mujer desapareció en la niebla, dejándome solo con el sonido del viento susurrante y el latido frenético de mi corazón. Sabía que debía irme de allí lo antes posible, pero algo me decía que aún no había terminado. Continué por el kilómetro 666, con los nervios a flor de piel y el miedo palpable en el aire. Cada sombra parecía esconder una nueva amenaza, cada susurro susurraba secretos antiguos que se negaban a ser olvidados. Fue entonces cuando vi la luz.
Una luz brillante y cegadora que atravesaba la niebla como un faro en medio de la oscuridad. Instintivamente, me dirigí hacia ella, sintiendo un alivio momentáneo al alejarme del kilómetro 666 y sus terrores. Pero mientras me acercaba a la luz, una sensación de malestar creció en mi interior. Algo no estaba bien. Las sombras se alargaron a mi alrededor, retorciéndose y contorsionándose en formas grotescas que desafiaban toda razón y lógica. Entonces, lo vi. Un ser oscuro y retorcido emergió de la niebla, con garras afiladas y ojos ardientes que parecían penetrar hasta lo más profundo de mi alma. Su presencia era abrumadora, envolviéndome en una oscuridad que amenazaba con devorarme entero. Instintivamente, traté de alejarme, pero era demasiado tarde. El ser se abalanzó sobre mí, envolviéndome en sus garras heladas mientras me arrastraba hacia la oscuridad infinita del kilómetro 666. Desperté horas más tarde, con el sol brillando en el horizonte y el sonido de los pájaros cantando en el aire. Mi camión estaba estacionado a un lado de la carretera, sin signos de daño ni de los terrores que había experimentado esa noche. Durante un momento, pensé que todo había sido solo un sueño, una pesadilla provocada por el cansancio y la tensión de la carretera. Pero entonces, vi la marca en mi brazo, una serie de arañazos profundos que me recordaban la verdad de lo que había sucedido en el kilómetro 666. Desde ese día, nunca más volví a recorrer esa maldita carretera, prefiriendo evitarla a toda costa y dejar atrás los horrores que había presenciado. Pero las experiencias sobrenaturales que viví en esa noche fatídica nunca me abandonaron, persiguiéndome en mis sueños y recordándome que algunas leyendas son más que simples cuentos de hadas.